Bueno, bendiciones. En la última enseñanza que di de niños blindados, hablé de la importancia de que la iglesia trabaje en conjunto con los padres para crear un ambiente de altar familiar como un arma poderosa para atraer la presencia de Dios y la protección de nuestros hijos. Otra herramienta poderosa para trabajar con los hijos, para blindarlos, un trabajo en conjunto de la iglesia con los padres, es que la iglesia debe ofrecer con claridad, con autoridad, con poder, un fuerte ministerio de liberación. La liberación es el pan de los hijos, y lo vamos a ver en un momento con más detalle. Pero es lamentable que muchos ministerios, muchas iglesias, no tienen un ministerio de liberación, ni saben cómo funciona, ni saben cómo opera. Y eso ha creado que haya un ambiente donde el enemigo ha aprovechado ese vacío para atormentar, controlar vidas, para destruir a los jovencitos y familias enteras, sencillamente porque hay cosas que no son psicológicas, hay cosas que no son sencillamente de la carne, sino que tienen que ver con fuerzas demoníacas. Y todo lo que tiene que ver con lo demoníaco no se aconseja, no sale en una reunión de consejería en oficina. Todos los que son psicólogos cristianos entienden que hay cosas que solamente salen a través de una autoridad espiritual que entienda lo que es el ministerio de la liberación. Parte del ministerio de Jesús es que Él vino libertando a los cautivos. Ahora bien, para poder entender la importancia de la liberación, tenemos que irnos entonces a un recorrido histórico para poderlo traer al presente y darle una validez a lo que estamos mencionando. Cuando el hombre muere en el jardín del Edén y hay un rechazo a la dirección divina y se someten como esclavos a lo que la Biblia llama hoy el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, se consolidó una agenda globalista de una sola lengua, una sola religión y un solo sistema económico. Y eso aparece en la vida de un hombre que la Biblia llama Nimrod, el gran opositor a Dios, que seduce a todo un pueblo a formar un sistema de valores religiosos anti-Dios, anti-diseño, para construir la famosa Torre de Babel. Y a través de esa torre consolidar su gobierno mundial bajo el poder supremo de Satanás. Y aunque el hombre, es decir, el primer Adán, le cedió el poder legal a Satanás sobre la tierra, Dios tiene el poder legal con quienes luchamos para hacer su voluntad, para retardar, para anular, para oponernos al plan del maligno, y eso lo hacemos también con legalidad. Es más, a eso se le conoce como el evangelio del reino de Dios. Entonces Satanás recibe legalidad para tomar el dominio de los reinos de este mundo, pero hay un pueblo
que opera con legalidad en la tierra, y esa es la iglesia de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos narra de la manera perfectamente legal como Dios diseña un sistema de justicia a través de un pueblo llamado Israel, que sencillamente Dios lo levanta para oponerse a la tiranía y a la falsedad y al ingenio de todas las fuerzas del mal, del sistema globalista que ha utilizado el enemigo para gobernar este mundo. Cuando vemos la entrada del Dios hecho carne, inmediatamente hay un choque y hay un conflicto espiritual y territorial que estaba representado en el Imperio Romano, que abarcaba 3 continentes: sur, oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Y ahí entonces entraban grandes naciones como Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y norte del África. Y este sistema absoluto, con un poder militar, político y religioso y administrativo, dirigido en ese tiempo por Augusto Octavio, se metió con una doctrina traída desde la época de Nimrod, con un sistema globalista que en primera instancia Dios tuvo que ver con ese sistema. ¿Por qué razón? Porque de ahí brotó sistemas como los medos persas, el sistema egipcio, el sistema griego, el sistema de Babilonia, en fin, hasta que llega el sistema globalizado de el gobierno o el imperio romano. Más que un sistema ateo, ha sido una religión que su eje principal de adoración era al dios Sol. Y usted comienza a ver ese sistema de relación donde se expone no solamente adoración al sol, a las criaturas antes que al Creador, sino también pecados sexuales, porque la historia nos narra que Nimrod tuvo una relación incestuosa con su madre Semiramis. Cuando este es asesinado, ella supuestamente queda embarazada. Y dicen en la tradición que de ahí salió un tal Tamuz, que era nada más ni nada menos que Nimrod encarnado. Entonces de ahí brota en diferentes pueblos que éste se convierte en Zeus, se convierte en Baal, en Júpiter, en Moloch, en Tamuz, los dioses de los pueblos paganos que usted observa en el Antiguo Testamento. Aparece Semiramis, que se proclama como la reina del cielo, y usted puede observarla en movimiento en el Antiguo Testamento. De ahí procede también las tradiciones ocultistas, que son enviadas como un huevo gigante para ser celebrada y para ser honrada. Y Semiramis o Istar se convierte entonces en la diosa del sexo y comienza a brindársele culto en medio de orgías, en medio de prácticas homosexuales, en medio de prácticas
de lesbianismo y también de abuso de niños. Detrás de todo esto, naturalmente, que hay una fuerza demoníaca muy fuerte. Pero ¿qué es lo que hicieron los pueblos paganos? Cuando veían que las personas eran dominadas por demonios y tenían expresiones de convulsiones demoníacas, acciones impulsadas por posesión de demonios que los conducían a perversiones, Satanás los engaña haciéndoles creer que lo que estaba sucediendo era más bien una manifestación de un Dios, no de un demonio. Así es que a lo demoníaco lo divinizaron y comenzaron a rendirle culto a esas expresiones en cultos paganos. Y se proclama entonces la diosa de los cielos como Rea, que significa la madre de los dioses. Pero Dios levantó a un pueblo que se opuso a esa falsa adoración, porque estaba conduciendo a la humanidad a la destrucción y a la muerte. Y se puede comprobar a través de las Escrituras que la nación de Israel fue levantada para oponerse a la adoración globalista de Nimrod. Y hay una adoración verdadera que practicaba ese pueblo, pero que lamentablemente entra en un descenso porque convirtieron la adoración genuina a Dios en una religión, y en lugar de convertirse en un reino de sacerdotes que tendrían la autoridad para expulsar demonios y derribar por completo la adoración pagana, comienzan a entrar entonces en un sectarismo religioso de donde se desprenden fariseos y seduceos. Y no pudieron desenmascarar a los hijos del mal, al príncipe de este mundo, sino que se llenaron de tradiciones de hombres y no se convirtieron en esa fuerza opositora a este sistema globalista. ¿Por qué es tan importante entender el trasfondo de Nimrod? Porque eso te va a llevar entonces a entender por qué Dios aparece en el Antiguo Testamento como un Dios tan severo. Porque no es una lucha superficial de un Dios que se quiere deshacer de pueblos a su antojo, sino que había un fondo monstruoso de una cultura y una manipulación y una ideología totalmente depravada del inframundo. Y por eso Dios le decía a la nación de Israel: ustedes van a entrar a poseer una tierra que está llena de paganismo, de dioses falsos, es decir, de una manifestación demoníaca que posee a las personas a unas prácticas que ya me tienen hasta aquí, porque Dios las llama abominación. Ese pueblo literalmente tenían que liberar la tierra, deshaciéndose no solamente de los dioses paganos, sino de los adoradores a dioses paganos. Entonces, cuando usted entiende la profundidad de lo que es Nimrod, entonces comienzas a entender al Dios del Antiguo Testamento. Nimrod, según la Biblia, es el bisnieto de Noé, que desarrolló un sistema religioso que acompañó siempre una y otra vez
los imperios globalistas de la antigüedad bajo diferentes nombres de dioses, pero con las mismas características hasta que llegamos al imperio romano en el cual nació Jesús. Ojo con esto. Ahora, si partimos desde el momento del diluvio, repito, Nimrod era bisnieto de Noé, y los acontecimientos que suceden después del diluvio, vas a notar que después del diluvio se inicia un sistema globalista que abraza la perversión sexual, incluyendo toda la agenda que tiene que ver con la desviación del plan original del sexo que Dios nos marca en su palabra. Entonces el hombre lo que realmente pierde es el paraíso, es decir, pierde lo sagrado, lo santo, pierde aquello que lo mantenía en comunión con Dios. Y ahí usted comienza a ver, a medida que va desarrollándose el avance del sistema de Nimrod babilónico, te das cuenta que hay una necesidad de un Jesús que tenía que venir como un libertador, con un ministerio fuerte de liberación. Entonces ahí usted comienza a ver una cantidad de sacrificios, una cantidad de prácticas depravadas y enfermas, y eso hace que la necesidad de un sacerdocio que tuviera la unción de Jesús fuera extremadamente importante, tanto de Jesús para la iglesia del primer siglo como para la iglesia de este tiempo de la hora final. Entonces, sale Noé del diluvio con toda su familia, los nuevos pobladores de la tierra, los que debían establecer ese sacerdocio en ese nuevo mundo. Y cuando Noé sale del arca, salió con Sem, Can y Jafet. De esos tres hijos, Cam es el padre de los cananeos. Ojo, ¿a dónde entró Israel cuando salieron del desierto? A la tierra de Canaán, a la tierra de los cananeos, que era parte precisamente de ese hijo de Noé. Espero que me esté explicando. ¿Por qué se nombra a Canaán y no al resto de los hijos de Noé? ¿Por qué hay tanto énfasis en Canaán? Aunque todavía en ese momento no había nacido. Bueno, lo que sucedió es que Noé, en un acto de descuido, se embriaga con lo que había sembrado, se emborrachó, y en medio de su borrachera quedó desnudo. Y Cam, su hijo, lo vio, y en un acto de burla le anunció a sus hermanos: nuestro padre está desnudo. Cuando Noé se despierta, vuelve en sí de esa embriaguez, nota que algo había sucedido en su cuerpo y se levanta y maldice a su nieto porque se había cometido un acto aberrante. ¿Cuál fue el pecado por el cual Canaán fue maldecido? Porque su padre había violado a su abuelo en medio de su borrachera, lo había sodomizado.
Y usted podrá decir, yo nunca había oído eso, pero escúchame bien, cuando usted sigue la línea, se da cuenta que hay un camino y hay una brecha que se abre entre la descendencia de Canaán. ¿Por qué? Porque la maldición de Noé fue: siervo de siervo será a sus hermanos. Al contraste, bendijo a Sem y a Jafé, pero no bendijo a Cam, padre de Canaán, sino que cargó en su descendencia la depravación que se había cometido. Luego la Biblia nos narra que de esos 3 hijos de Noé salieron todas las naciones de la tierra y se van abriendo por diferentes partes, pero tenían el mismo lenguaje. Ojo con esto. Esa narración la encuentra usted en Génesis capítulo 19. Eran de una sola lengua. En el capítulo 10 nos habla de Nimrod y nos muestra que Nimrod es hijo de Cus, nieto de Cam. ¿Sí ven ustedes? La línea que había sido maldecida por Noé. Y ese Nimrod, descendiente de esa línea maldecida, fue un opositor y un enemigo de Dios, un tirano que esclavizó a las personas y fue responsable del sistema religioso que subsiste hasta el día de hoy, que está lanzándonos una agenda globalista. Dice que de esta tierra, de la tierra de Sinar, donde estaba la torre de Babel, salió Asur, uno de los hijos de Sem, que fundó Nínive y otras ciudades circundantes luego de la confusión de los lenguajes de Babel. Fue Asur el que dio origen a los asirios, y es en Asiria donde queda la casa de Ninus, de donde viene la palabra Nimrod, que tiene una asociación con la adoración al sol. Estoy hablando rápidamente porque tengo mucho que informar. Entonces, de los hijos del sodomita violador Canaán, vinieron los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, que después se ve el incidente de Babel, que conformarían las familias de los cananeos, y dice que desde Sidón vinieron hasta Gerar, hasta Gaza, para entrar, ojo, a Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín, hasta Lasa. Casi todo incluido en la actual tierra de Israel. Ese fue el eje principal, la tierra de Canaán, de donde surgieron todos esos dioses y todas esas aberraciones. Dios introduce a su pueblo como un pueblo liberador para expulsar ese sistema. Pero no lo hicieron. Entonces se encuentran las 4 ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, que fueron destruidas por Dios. ¿Y por qué vino esa destrucción? Mire, el origen viene desde Noé, cuando fue sodomizado, y ahora viene y forman toda una cultura con la misma línea, un sistema globalista y un sistema de pecado sexual mezclado. Entonces, ¿por qué fue maldecida la tierra de Canaán? Por su perversión sexual, que la produjo su fundador Canaán.
El término sodomita o sodomía viene de allí, porque sus habitantes acostumbraban a esclavizar hombres jóvenes, a quienes compraban y vendían, intercambiaban con propósitos aberrados y utilizaban a los niños para placeres homosexuales pedófilos, la más depravada que usted se pueda imaginar. Y en las ruinas de estas ciudades se han desenterrado estatuas de Istar o Semirámides, la diosa babilónica de la fertilidad, cuyo culto las escrituras mencionan que los cananeos adoptaron. También nos menciona, además de Asur, propagador en Asiria del dios al sol. Sem tuvo otros hijos, Astafar, padre de Sala, padre de Ber, y de ahí es donde sale el registro de los hebreos, es decir, el pueblo que cruza. Pero regresemos a esto. Los sucesos de la Torre de Babel y la división de las naciones ocurrió cerca de 400 años después del diluvio. Y ahí se instaura el nuevo orden mundial que instauró Nimrod, torpedeado, expulsado y confundido. ¿Y qué es lo que hace Dios? Confunde las lenguas, los divide en territorios para poder controlar el mal, para poder controlar la propagación de ese sistema. Por eso es que la Iglesia Libertadora tiene que ir por las naciones y aprovechar las etnias. Pero ese es otro tema. Entonces, usted va encontrando la iniquidad de Nimrod y cómo se ve la necesidad de que Dios levante un pueblo que es iniciado a través de Abraham, el padre de la fe, que salió de Babilonia, que salió del sistema idólatra y perverso para Dios hacer de él un pueblo al cual tú y yo pertenecemos. Ahora, déjenme explicarles un poquito más. Cuando ya entramos al estudio de la Escritura, descubrimos que Dios dice de esta manera: sacrificaron a Chedim, no a Dios, a dioses que no conocían, nuevos dioses que habían venido. Es decir, Dios nos está diciendo que eso que ellos llamaban dioses no era otra cosa más que adoración e influencia demoníaca. La Biblia lo llama Chedim en la palabra hebrea, que significan dioses. Dice en el libro de los Salmos: sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en una trampa para ellos. Incluso sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los dioses o a los Chedim. Noten ustedes que esa adoración que proviene de Nimrod hasta la fecha se convierte en una trampa para los padres, porque los lleva a sacrificar a sus hijos y a sus hijas. Esos ídolos que adoraron las naciones paganas, Dios le dijo a Israel: apártense de ellos, desháganse de ellos, destrúyanlos, porque traen un sistema de perversión. Porque si no pudo Cam respetar a su padre, mucho menos va a respetar al Padre eterno. Entonces la palabra Chedim proviene del hebreo chud,
que significa actuar violentamente, arrasar, devastar todo aquello que trae destrucción. Son espíritus malévolos, son espíritus que arrasan, que devastan, que traen destrucción. Nosotros ahora y desde los tiempos de Jesús se les conoce como la daimonia. ¿Por qué? Porque los antiguos eruditos judíos, cuando tradujeron la Biblia al griego en una traducción conocida como la Septuaginta, como no encontraban una palabra para traducirla al griego que pudiera ampliar el concepto de los dioses falsos, porque recuerde, los pueblos paganos a toda actividad demoníaca que no podían entender decían es un dios que se manifestó. Pero en la traducción que se hizo del hebreo al griego, la palabra chedim se tradujo como daimonion, que significa un espíritu, un principado, una entidad oculta, un dios con D minúscula. Y de ahí es donde obtenemos nosotros la palabra demonio. Yo espero que usted esté comenzando a entender. Con razón la liberación se necesita. Ese es mi punto. ¿Y qué es un demonio? Un espíritu malvado o maligno. En el mundo de la mentalidad de los hebreos, el chedim eran espíritus demoníacos, que es lo que significa Deuteronomio 32:17. Lo pudiéramos leer así: sacrificaron a demoinois, no a Dios, sino a dioses que no conocían, dioses nuevos, dioses que recién habían venido a ellos. El Salmo 106, versículos 36 y 37 traduce de esta manera: sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en una trampa para ellos. Incluso sacrificaron a sus hijos e hijas a los daimonois, que son precisamente los demonios. Entonces, por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Corinto, él les dice categóricamente que lo que sacrificaban los gentiles o los pueblos paganos, dice de la siguiente manera a los corintios: lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a la daimonía y no a Dios, y no quiero que tengáis compañerismos con la daimonía o con los demonios. Entonces el apóstol Pablo está reconociendo: este pueblo gentil le ofrece culto a los demonios. Ellos los llamarán dioses, pero en realidad detrás de cada ídolo hay un demonio. Y esos demonios se manifiestan trayendo todo tipo de perversión, la pedofilia, pedestería, homosexualismo, todo lo que es la agenda que abraza el orgullo gay. Eso es precisamente adoración a demonios, porque habían templos donde se practicaba tal cosa. Ahora, aquí salta una pregunta. ¿Por qué razón en el Antiguo Testamento no hay ni una sola expulsión de un demonio? Hay la destrucción de altares, hay destrucción de ídolos. Se levantaban reyes justos y demolían los altares y los lugares altos, y los ídolos eran totalmente destrozados y muertos a espada los pueblos que practicaban tales cosas, porque eran cosas extremadamente abominables. Pero no se ve expulsión de demonios. ¿Sabe por qué? Porque tenía que venir Jesús, el libertador,
el que vino y anunció el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para liberar a los cautivos, es decir, a los que están bajo la opresión de los demonios. Y usted ve a Jesús enfrentado con los demonios. ¿Y por qué no hay expulsión de demonios en el Antiguo Testamento? Porque el reino de Dios todavía no había sido manifestado. Porque Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es el evangelio del reino lo que expulsa demonios. Es el evangelio del reino, aleluya. La única que tiene poder, el único evangelio que tiene poder para libertar a los cautivos. Y escúchenme, queridos, lo que te voy a decir antes de que se me pase. Si usted cree que el Halloween, el 31 de octubre, es la peor fecha que hay, porque muchos evangélicos se alborotan el 31 de octubre, no han tenido un seguimiento histórico de algo que es peor todavía, y es el mes de junio. Ojo con el mes de junio, es todo lo que les voy a decir, porque el mes de junio fue consagrado precisamente para la manifestación de la demonología en el mundo. Es donde más se adelanta la agenda, por eso ha sido escogido el mes de junio como el mes del orgullo. Entonces, ¿qué sucede? Viene Jesús y todo el mundo se queda sorprendido. ¿De dónde saca tanta autoridad que los demonios se le sujetan? ¿Saben ustedes que cuando Jesús iba cruzando el mar de Galilea, que se levantó porque estaba dormido, porque los discípulos lo despertaron y reprendió el viento y la mar? ¿Sabe lo que Jesús estaba reprendiendo? Estaba reprendiendo un principado regional que vio que la barca iba en dirección a Gadara, donde había una legión que tenía dominado a un muchacho, y el principado que estaba sobre esa legión de demonios detectó a Jesús, se le vino encima causando un problema en el mar y con el viento. Por eso cuando Jesús se levanta y dice calla y mudece, le estaba hablando era al principado. Lo sujetó primero. Por eso cuando Jesús puso el pie en Gadara, ya habían recibido noticia la legión de demonios que el principado que ellos manejaban había sido derrotado en el mar, y ahora venía Jesús a tierra por ellos. Perdieron la cobertura. Calla, enmudece. Inmediatamente tuvieron que soltar el alboroto que tenían. Por eso cayó el muchacho de rodillas, pero eran los demonios clamando, sabemos quién eres. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque ya había reprendido el principado en el mar. Sabemos quién eres tú. ¿Has venido a destruirnos antes de tiempo? Quiere decir que los demonios saben que hay un tiempo donde el Señor los va a destruir. Por eso le rogaron que los dejara meterse en un hato de cerdos. Le pidieron cacao, como dicen en mi país. Bendito sea Dios. Entonces, esa legión tuvo que salir. Les ordeno que salgan ahora mismo. Y los 6,000 demonios tuvieron que salir de ese cuerpo, y el muchacho se regresó para ser un gran evangelista en 10 ciudades. Por eso el enemigo quiere tener legiones atormentando a los jóvenes, porque él sabe que un joven liberado y lleno del Espíritu Santo puede impactar mínimo 10 ciudades para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces la expulsión de demonios corresponde al que trajo el reino. Y usted comienza a verlo expulsando demonios, poniendo bajo dominio principados y potestades. Hasta rescató muertos, mató la enfermedad a un joven, mató a una muchacha.
Si ven ustedes que la mayoría de resurrecciones que Jesús hizo, lo hizo con jóvenes. El hijo de la viuda era un joven. La hija de Jairo era una muchachita de 12 años. Lázaro era un joven. ¿Y quién es el que tenía la potestad de la muerte sino el diablo? Y viene Jesús y liberó a los jóvenes, porque Él trae una agenda con los jóvenes. Entonces, toma Jesús su postura de venir a deshacerse de los dioses de la agenda global, porque ahí estaba el imperio romano. Lo fue sacando. Y cuando Él levantado en la cruz del Calvario, los atrapó a todos y los venció triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Y entonces cuando Él grita consumado es, ahí quedaron exhibidos. Pero Él traía una agenda y la agenda era esta. Esta expulsión de demonios, este proyecto de liberación no puede quedarse solo en la tierra de Israel, porque el sistema de Nimrod es un sistema global. Entonces cuando resucita le dice a los suyos, yo les doy poder, les doy autoridad porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id al sistema globalista, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aleluya. Vayan con este mensaje libertador, porque yo les doy poder sobre todo principado, sobre toda potestad. Les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces ahora se sale de la frontera de Israel para salir por todo el mundo con una agenda libertadora. Pero ojo, cuando sale la iglesia con esa agenda libertadora, esos dioses no se quedaron a brazo cruzado. Y a eso se le conoce la venganza de los dioses o la venganza de los demonios, que comienzan a operar de una manera cruel para tratar de desterrar por completo a ese pueblo libertador, para sacarlos y borrarlos del mapa, para ellos seguir siendo la cultura dominante. Y comienzan entonces a matar a los apóstoles. Cada uno de ellos murieron muertes violentas. El apóstol Pablo muere decapitado. Muchos de los originales de la iglesia apostólica del primer siglo murieron clavados, quemados, echados a las fieras. Pero Dios no se quedó sin testimonio, levantó a los jóvenes, esos mismos que Él resucitó, los levantó y tomaron la bandera de los mártires. Levantaron la bandera y siguieron con la agenda de conquista global, es decir, se levantaron los Titos y los Timoteos, llenos del poder y la unción de Dios, radicales más que nunca. Y comenzaron entonces efectivamente a contradecir la agenda pagana y comenzaron a enseñar una nueva fe y comenzaron a abolir los ritos y la adoración de los dioses paganos, y con un poder extraordinario
liberaban a los cautivos y decían: eso no es la manifestación de una divinidad, sino que es la posesión demoníaca. Ahora les vamos a demostrar quién es el verdadero Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Fuera! Y salían dando grandes voces, gritando, y la gente se quedaba: ¡wow! Estos muchachos, ¿qué poder es este? Nosotros teníamos esos movimientos como si fueran dioses. Y ahora descubrimos que no son más que poderes del inframundo. Se metían a los templos paganos y miles de prostitutos y prostitutas eran bautizados en el nombre de Jesucristo, llenos del Espíritu Santo. Y a medida que iban desbaratando, iban eliminando a través del poder de la oración, a través de las escrituras, una cantidad de jóvenes fueron liberados y convertidos, y se convirtieron en ejércitos del Dios vivo. Aleluya. Entonces, todas esas agendas malvadas y perversas dejaron de ser practicadas porque vino un espíritu de santidad y se levantó una plataforma de reino de conquista. Pero ¿qué hace el enemigo? Le mete el oscurantismo a la iglesia y entra en un declive que duró cientos de años, hasta que a principios del siglo pasado se levanta un pueblo lleno del Espíritu Santo y se van recuperando los dones del Espíritu. El ministerio quíntuple, para los que dicen que no hay apóstoles y profetas, tenía que el equipo completarse y levantarse un pueblo libertador. ¿Para qué? Para que se pudiera oponer a la venganza de esos dioses totalitarios, al dominio de esos dioses, a derribar nuevamente altares, para que el propósito de Dios nuevamente se ejecutara en la tierra, para que las naciones que se están rindiendo bajo bandera equivocada, se levante un pueblo con la bandera correcta, con la unción correcta, con el poder correcto. Porque escúcheme, querido hermanos, frente a la adoración de todos los otros dioses que realmente son demonios, según vimos, la única fuerza que puede oponerse a los dioses que están en este tiempo operando es el Dios verdadero. Solamente el Dios verdadero tiene el poder para poder eliminar la influencia de los movimientos seculares, cuasi religiosos, el deterioro y la transmutación del matrimonio, de la familia, el género y la alteración de los niños, la abolición de lo que es verdaderamente un hombre y una mujer, el asesinato de los inocentes, la desintegración de la sociedad tal como la hemos conocido y el aparecimiento de un sistema totalitario que no es más que una resurrección de Nimrod en este tiempo, que quiere venir a silenciar a la iglesia del Dios verdadero y a las familias genuinamente constituidas. Y a eso el apóstol Pablo lo llama la gran apostasía. Apostasía es cuando se abandona y se desvía por completamente de la verdad de Dios y se da rienda suelta a la maldad y a la inmoralidad, a la perversión aún permitida entre los cristianos, que nos mantiene alejados de Dios y que ya los avivamientos los queremos tener contenidos en ciertos lugares, pero no esparcidos. Pero Dios está
levantando y diciendo: estoy levantando un pueblo combativo, padres y congregaciones enteras que pueden luchar contra estos dioses perversos y pueden enfrentarlos. Y ahí es donde entra lo que se conoce como el misterio de Elohim. Elohim tiene dos significados. Los dioses falsos se llaman Elohim, pero hay un Dios que se llama Elohim también por todos los atributos que tiene. Todos los atributos están en él. Todo el poder está en él. Los otros Elohim con D minúscula se tienen que someter al Elohim con la D mayúscula. Por eso el Elohim nuestro es el Dios de dioses. Está por encima de toda agenda, de todo movimiento perverso, de toda inclinación malvada, porque Él es Dios de dioses. Todos los atributos están en Elohim. Y todos los atributos de Elohim están en Jesús, porque en Él habita toda la plenitud del Elohim corporalmente. Por eso en este tiempo necesitamos traer a Jesús a la ecuación. Volver a traer al verdadero Dios y predicárselo a nuestros hijos como nunca antes. Y en el nombre de Elohim, en el nombre del verdadero Dios, necesitamos expulsar y echar fuera demonios. Porque la única manera como la gente puede ser libre de la esclavitud de los dioses falsos es a través de la invocación del nombre de Jesús. Por eso hay tanto ataque al nombre de Jesús. Y entonces nos quieren decir que si usted dice Jesús en español, eso es contrario, y que entonces no puedes decirlo sino en el idioma hebreo. El nombre de Jesús tiene poder en el idioma que tú lo hables. ¿Por qué crees que los demonios se sujetan? Díselo en hebreo, díselo en inglés, o en francés, o en español, porque ese nombre tiene poder, no importa en qué nombre, en qué idioma se invoque. Por eso es que ese nombre es poderoso, porque significa Jehová es salvación. Donde ese nombre se invoca, inmediatamente hay liberación y hay redención, porque es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se necesita una iglesia que se abandere de ese nombre. En su canto de alabanza a Dios, Moisés preguntó: ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Nunca hubo entre los dioses otro como Jesús de Nazaret. Nunca hubo uno entre los dioses con un mensaje tan totalmente centrado en su amor, tan radical. Nunca hubo entre los dioses uno que le dijera a sus seguidores que podía amarlos y perdonarlos. Nunca hubo entre los dioses uno que fuera llamado amigo de pecadores, uno que hubiese amado tanto a los marginados, a los rechazados, a los quebrantados y a los perdidos. Nunca hubo uno entre los dioses que pudiera decirle al mundo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca hubo uno que pudiera venir a decir: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nunca hubo uno. Y ese uno, que se llama Jesús, hay que levantarle un altar mayor, porque cuando se le levanta un altar mayor, derriba los altares menores. Todos los demás dioses exigen el sacrificio de sus hijos para ser adorados. Si hay dioses que están levantándose y resucitando en este tiempo, ¿qué quiere? Tus hijos. Porque lo que piden es: sacrifícame tus hijos.
Pero hay que decirle a los dioses paganos en su cara: yo no tengo que sacrificarte a mis hijos por la sencilla razón que hubo un Dios que sacrificó a su hijo y en su nombre ustedes se tienen que someter. Yo tengo el altar mayor, el altar del sacrificio superior. Es el altar. Bashaya. No, amado, yo estoy tan emocionado con esto. ¿Por qué? Porque cuando se celebró la Pascua, la primera Pascua, allá en Egipto, lo que hubo fue una derrota total de todos los dioses egipcios para que se reconociera al único Dios que podía liberar a su pueblo. O sea, Dios es un Dios liberador. Y siempre la liberación está unida a la Pascua, siempre la liberación está unida al sacrificio, siempre la liberación tiene que ser en base al sacrificio de Cristo. Por eso usted no se ponga a hacer guerra espiritual, hemos sido llamados a hacer lucha espiritual, porque la guerra ya la hizo Jesús en el altar mayor del Calvario. Entonces tú y yo luchamos desde una victoria que ya Jesús la obtuvo en la cruz del Calvario. Entonces el antídoto para los dioses falsos es la singularidad de Jesús. Es lo que Él representa, porque ahí está el impacto. Cuando usted toma la supremacía de Jesús, inmediatamente te ubicas en una posición de victoria. Entonces, déjeme mencionarles por qué Jesús nos enseña que la liberación es el pan de los hijos, para ya terminar. Porque tengo otro tema donde voy a hablar acerca de la última capa que es Dios y necesito quedarme con algunos argumentos para eso. Pero déjame decirte algo. Dice la Biblia que saliendo Jesús de allí, y quiero que por favor le ponga cuidado, porque este acto de liberación que Jesús dijo que es el pan de los hijos no se lo comieron sino una mujer de la región de Tiro y de Sidón, es decir, una gentil. La primera que saboreó el pan de los hijos no fue un judío, sino un gentil. La primera que tuvo la revelación del poder del pan de liberación fue una mujer gentil. Y mire cómo lo pone. Se fue a la región de Tiro y de Sidón, entonces una mujer cananea. ¿Te acuerdas lo que dije de los cananeos? Donde había perversión, donde había adoración a dioses falsos, que habían sido maldecidos. Que había salido de aquella región, comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, por uno de los dioses que adoramos en Canaán. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces ella, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros, es decir, a una adoradora de dioses paganos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada o liberada, según dice otra versión, en aquella misma hora. Con una migaja, un dios cananeo salió del cuerpo de una muchacha cananea. Quiere decir que con la sola palabra de Jesús penetró la región de Tiro y de Sidón. Ni siquiera tuvo que ir él. La mujer se llevó la migaja, la creyó y se la comió y ¡pum! El demonio tuvo que salir porque hay poder en el pan libertador de los hijos.
Iglesia de Jesucristo, es tiempo que la iglesia no se apodere de una migaja esporádica de liberación de jóvenes, sino que nos tengamos todo el pan. Porque todo el pan puede liberar a todo un pueblo, a toda una región de Tiro y de Sidón, la puede liberar por completo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se levantan ministerios con todo el pan, porque hay miles y miles de jóvenes ahorita mismo pensando en el suicidio por dioses cananeos o demonios. Ahora mismo hay jóvenes que están bajo la drogadicción. Ahora mismo les están lavando el cerebro, los están abusando y vejando como un culto al todo el sistema de la bandera de colores. Lo que se necesita es que si una mujer se levantó con fe y Jesús le soltó el poder de la liberación sin ser parte del pueblo de Dios todavía, cuanto más si nos levantamos ahora iglesias que tengamos fe de tal manera que Jesús venga y diga en esta congregación: iglesia, qué grande fe tienen ustedes en este ministerio. Hágase conforme a la fe que hay en esta congregación, y los muchachos serán liberados en esa misma hora. Entonces déjame mencionarte algunos puntos importantes para ir cerrando. Vino una mujer que no era judía a buscar liberación de su hija. Jesús la ignora por completo. No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. La mujer insiste y hace que Jesús le preste atención. Entonces Jesús nos enseña aquí algo poderoso de la liberación. La liberación debe ser la dieta diaria de los creyentes. Cuando usted ore, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo pida pan para estar comiendo ahorita a mediodía, sino que sea pan de liberación. Dánoslo todos los días. Porque no es solamente para consumirlo en ocasiones especiales. Toda congregación que se mueve en el poder de la liberación no es nada raro que se levante alguien aullando. No es nada raro que se haga invitación al altar y haya manifestaciones. Y entonces el que no conoce eso se asusta todo. No. Levante el muchacho, levante la muchacha, el señor a la señora, y llévenlo a un cuarto especial de liberación con gente que sepa liberar, que no se intimide, que se coma el pan de la liberación. Porque es la dieta diaria. El pan era la dieta diaria en la nación de Israel en los tiempos de Jesús. No podía faltar el pan, así como no falta la arepa en Colombia y la tortilla en México. No faltaba el pan en la mesa de Israel. Y lo mismo digo yo, no debe faltar el pan en nuestras congregaciones. Porque si hay manifestación de Dios ante la agenda que hay ahora, inmediatamente se van a alborotar. Entonces, no podemos decir, no, es que son perros, es que son gentiles, es que hay gente que no conoce a Dios, allá que sigan endiablados. No, Señor. Si se acercan a nosotros, debemos darle la buena noticia de que hay una iglesia llena de creyentes que aman a Dios, que pueden liberar a los que son esclavos de adicciones, que han sido rechazados, que no conocen el poder del perdón, que están amargados, que están en la miseria de prácticas inmorales y depravadas, y decirles, tenemos el poder de la liberación. Si nosotros no lo practicamos, ¿quién más lo va a practicar? Todos los que somos nuevas criaturas, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, somos los que podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no, queridos, nosotros mismos seremos oprimidos
Porque dice Eclesiastés 7:7, ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Porque escúcheme, toda esta agenda es manejada por espíritus vengativos. Y aquí viene algo que les voy a decir. Si nosotros no nos interesamos en tener un modelo genuino de liberación, que tiene que ver con esto, ojo con lo que les voy a decir. Jesús dijo que cuando el espíritu malo sale del cuerpo, se va a lugares secos y desérticos. Pero allá se aburre y dice, volveré a mi casa de donde salí, o sea, el individuo, y la halla adornada y barrida, pero vacía. Dice, voy a entrar otra vez, pero para asegurarme que no pierda mi casa, este joven, este hombre, esta mujer, me voy a traer 7 demonios peores que yo para que la condición del tal venga a ser peor que la anterior. Entonces, cuando en una iglesia se levanta un ministerio de liberación, no solo podemos llevarlos al arrepentimiento, ya lloró en el altar, ya se arrepintió, gloria a Dios. Entonces los dejamos adornados y barridos. No, si se arrepintió es un candidato para ser lleno del poder del Espíritu Santo. O sea que el paquete de la liberación no es solamente sacarle el demonio, barrerlo y adornarlo con el mensaje que recibió, sino inmediatamente llevarlo a algún lugar donde se ore por ese individuo y sea lleno del poder del Espíritu Santo, para que cuando regrese el demonio a tocar la puerta de la casa de donde salió, no salga el muchachito inocente ni la joven inocente, sino que salga el Espíritu Santo y diga, ¿qué quieres? Cuando el demonio vea al Espíritu Santo, le tendrá que decir a los 7 demonios peores que él, vámonos otra vez al desierto, porque esta casa está habitada. Esta casa está llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, muchas iglesias no han entendido el ministerio de la liberación porque están metidos en humanismo, que es parte de la agenda global y no tengo tiempo para explicar. Están metidos en el intelectualismo, están metidos en la negación, diciendo que no hay tal cosa como demonios y que no tenemos que meternos ni estar alborotando nada. Iglesias que se resisten a lo sobrenatural, a los dones del Espíritu, a las sanidades, a las profecías, a los milagros, a lo apostólico. ¿Y qué es lo que sucede? Sigue las ciudades cada vez avanzando más las agendas del sistema de Nimrod, avanzando con fuerza. ¿Por qué? Porque hay una iglesia con la boca cerrada que no puede decir, la liberación es el pan de los hijos, y por lo tanto necesitamos ampliar nuestro conocimiento en cómo liberar, cómo hacer lucha espiritual para expulsar demonios, cuál es el derecho legal que nosotros tenemos, la necesidad de predicar el evangelio del reino de Dios, porque el evangelio del reino de Dios es lo que trae la expulsión de demonios. La necesidad de que el ministerio de Cristo se levante en 4 aspectos: predicar, sanar, enseñar y echar fuera demonios. 4 aspectos: predicar, sanar, enseñar y echar fuera demonios. Y esa autoridad la tienen los que creen. Es la única forma de pasar de ser ovejas tristes a hijos conquistadores. La liberación es la dieta diaria de todo creyente. Los mismos creyentes que no han sido parte de una iglesia como esta necesitan ser sanados en su alma, liberación del alma. Necesitan ser libres de ataduras del pasado. Necesitamos tener ministerios de liberación para expulsar todo espíritu de Grecia en el nombre poderoso de Jesús en este tiempo. Entonces, amados,
parte del blindaje de nuestros hijos es que se levante un Jesús que resucita a los muertos y le echa fuera a los demonios a los muchachos. Y que entendamos de dónde proviene todo este andamiaje de maldad. Y en un tiempo en el cual se están resucitando todos esos dioses, los están sacando desde los escombros y levantándolos en las plazas públicas. De manera que usted no se sorprenda que allá en el parque central de su ciudad bajen la estatua del héroe y pongan la imagen de un Dios falso. Y la iglesia y los padres sin saber qué hacer. No conmigo. No aquí en este remanente. Tenemos el poder para hacerlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te glorifico, te exalto. Y te pido que tu sangre protectora venga sobre nosotros. Y yo reprendo todo espíritu de venganza, yo reprendo todo espíritu que quiera venir a taparnos la boca. Y pido por la integridad de cada uno de los que creen y que dejemos los temores y creamos que tú estás con nosotros cual poderoso gigante. Padre, ayúdanos a rescatar a miles, a detener esta agenda babilónica con el evangelio del reino de Dios transformador que tiene vida. Y como nunca antes nos adueñemos de la invocación de tu nombre, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Ahora lo declaro, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, agradezco a todos los que se conectaron en este día. Los saludo. Nidia Sánchez, te bendigo. Mi amado Juan Carlos Piedrahíta. El reino se establece con valientes arrebatadores, total. Nora Analia Sena. Pastor Wilber Canul en México. Pastor Fernando Gualdrón Hernández. Te bendigo, gracias por estar ahí intercediendo. Aleluya. Alejandra Viana, Patricia González, Aleja Villamil. Tengo familia Villamil, yo no sé si será familia mía esta muchacha, pero en fin. Violeta, mi amada doctora, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bendición que estés acá conectada, me bendice. Mi amada hija María Inés Pedroso, vamos adelantando esta agenda divina en el nombre de Jesús. ¿Quién más está por ahí? Me saludan desde Tijuana, Baja California. ¡Qué bendición! Teresa Rodríguez también está conectada. Amén. Andrea desde Chile. Aleluya. Mire, esta enseñanza, queridos, les voy a pedir que la publiquen donde más puedan, porque cada rato me están sacando de Facebook y me tengo que registrar otra vez y otra vez me sacan y me meten. De YouTube subí algunos videos, solamente me dejaron 2 de 5 que ya tengo. Me mandaron un escrito diciéndole: notificamos que lo que usted está diciendo va en contra de las normas de YouTube, por lo cual hemos quitado sus videos. La venganza de los dioses. Y si usted sigue hablando de esta manera, le vamos a cancelar su canal. Ya me pusieron bajo amenaza. Lo voy a subir en YouTube hasta que me cancelen. Que yo no voy a retroceder. Pues si ustedes oran por mí, que queden ciegos y no me lo vean. Solo el pueblo de Dios y los que están interesados en estos temas. Entonces, esto ustedes lo tienen que publicar rápido. Lo tienen que anunciar rápido. Si te bendijo, si es palabra de Dios, tienes que anunciarlo rápido, porque estoy bajo ataque. Quiero que lo sepan.
Y no demoran en tumbarme Facebook, si es posible. Estoy orando con mi esposa y me lo tumban y vuelvo y lo recupero. Entonces, esto es algo serio. Ningún otro tema les había interesado, pero ahora que estoy hablando de blindar a nuestros hijos, se alborotaron. Señor los reprenda. Aleluya. Entonces, amados, no me dejen solo en esto. Bueno, menos mal que tengo casi 400 intercesores allá en WhatsApp que están activos, intercediendo y orando. Más de 400 intercesores que están metidos ahí orando conmigo y me están cubriendo en oración. Y siento las manos calientitas por todo mi cuerpo. Cuando me arrodillo a orar, siento manos calientitas. ¿Y sabe qué son esas manos calientitas? Los intercesores. Me están cubriendo en oración. Los bendigo. Declaro que la gracia y la paz es sobre la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Bueno, un abrazo para todos. Jorge Iván Zamorano, Viviana Patricia. Amén. Cristina, te bendigo en el nombre de Jesús. Alejandra Viana. Mi amado pastor Raúl de León, te bendigo. Aleluya. No se les olvide esto. Lo que los dioses paganos pedían eran hijos como ofrenda. Y no es diferente en este tiempo. Pero Jesús los está resucitando. Y el más grande avivamiento en la iglesia del segundo siglo vino a través de los jóvenes. Y en este tiempo final vendrá nuevamente a través de jóvenes blindados por padres, por la iglesia y por el Dios de la gloria. Los bendigo. Un abrazo.